fe me declara justo. Es decir, la palabra de Dios, cuando justifica a un creyente o a una persona que ha creído en Jesucristo, lo declara legalmente justo, no lo hace justo. Tenemos que entender esto: la persona no es hecha justa, es declarada justa legalmente delante de Dios. Es decir, es una declaración donde la persona, por haber creído en Jesucristo, delante de Dios legalmente está sin pecado. Legalmente delante de Dios está sin pecado, pero posicionalmente aquí en la tierra, mientras esté acá, ella tiene pecado. La justificación, dice Romanos 5:19, el apóstol Pablo nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, o en este caso declarados pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿La obediencia es de quién? La obediencia fue de Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra siendo el Dios verdadero, la segunda persona de la deidad. Jesucristo vino a esta tierra, tomó forma humana, y en esa humanidad Él cumplió la ley perfectamente. Él obedeció a la ley de una manera perfecta. Esa es la justicia de Dios. Y entonces, por tener nosotros la fe en Jesucristo, esa obra perfecta nos la imputa a nosotros, nos la transfiere a nosotros, nos declara justos, nos declara sin pecado, pero no nos hace justos. Eso es lo que tenemos que entender. Es decir, aunque delante de Dios hay una declaración legal que no tenemos pecado porque el Señor nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, en la realidad ahora, en la actualidad ahora, el cristiano es pecador, por lo cual debe reconocer su pecado diariamente delante de Dios, debe arrepentirse diariamente cuando comete pecado. Dice la Escritura que si hemos pecado tenemos abogado en el cielo, a Jesucristo. Entonces hay que entender esto: el creyente, el que ha creído en Jesucristo, tiene una declaración por la fe en Jesucristo legal. Él ha sido declarado justo, ha sido declarado sin pecado delante de Dios, pero él sigue en pecado, es decir, su naturaleza pecaminosa continúa en él hasta que sea glorificado. Así que el creyente que ha sido justificado debe reconocer su pecado diariamente y debe arrepentirse también diariamente. Esa es parte del Evangelio. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está, los cielos del